Y damos inicio entonces a nuestro tiempo de seminario con nuestra tercera clase en oración. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Dios soberano, todopoderoso. Bueno, aquí estamos nuevamente, un remanente de tus hijos, anhelando poder ser instruidos por tu palabra, ser dirigidos, confrontados, exhortados y animados por ella. Y rogándote que obres en nuestro corazón, que está dispuesto aquí humildemente para que hables a nosotros, para que nos dirijas, nos enseñes, nos muestres la manera en que tú deseas que vivamos y te glorifiquemos. Ponemos este tiempo en tus manos, te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí esta tarde. Ayúdales con la tecnología, que se pueda mantener estable el internet para todos. Y que en esa medida también nosotros podamos, a través de lo que aprendamos, ponerlo por obra, por práctica, para darte honra y gloria a ti. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos aquí a la tercera lección. Vamos a estar con la tercera lección, que es escuchando a Dios. Escuchando a Dios. Seguimos preparándonos para nuestra carrera, ¿no? Y vamos a empezar tomando un minutito para repasar lo que hemos estado viendo las semanas pasadas, ¿no? Lo que hemos estado viendo en estas semanas. Nosotros, mientras hemos estado aprendiendo acerca de estos temas que son básicos para la vida cristiana, todo lo que hemos estado viendo son aspectos que definitivamente tienen que ver con la parte más básica de lo que el creyente debería conocer, manejar y entender para que su vida práctica también pueda ser una vida que le dé honra y gloria a Dios. Sin embargo, aunque son cosas que son sencillas, que son básicas, nunca está de más recordar y tener en mente esos principios, y tampoco está de más que nosotros podamos repasarlos y fortalecernos en el conocimiento de ellos. Entonces, para empezar, ¿quién me puede recordar cuál fue el primer tema que estuvimos abordando la primera semana? ¿Cuál fue el primer tema? ¿Quién recuerda? Levante su mano, su dedo, porque sabe que no puede abrir su micrófono si no le doy permiso. Hoy estoy, allá está Joana. Aquí si los veo, los veo. Puedes, ahí ya te di para que reactives tu audio. Puedes activarlo. Salvados por Dios, la lección número 1. Aleluya, salvados por Dios, ¿verdad? No, eso estaban era revisando las guías, los apuntes por ahí, a ver si se acordaban. No, salía el alpitón que permite que usted active el micrófono, decía en la pantalla. No, sí es verdad, no hay problema. Salvados por Dios, ¿verdad? Entonces, el primer tema que estuvimos viendo tenía que ver con nuestra salvación. Entonces, salvados por Dios, ¿verdad? Estuvimos viendo que apartados de Cristo estamos muertos, somos esclavos del pecado. Además, estuvimos viendo que la salvación es de principio a fin obra de Dios. Dios es el que obra desde el principio hasta el fin nuestra salvación. Y además, también estuvimos concluyendo que dado el hecho de que Dios es el autor y consumador de nuestra salvación, esto nos garantiza, nos da una confianza de nuestra salvación. Y finalmente, vimos que esto nos debe motivar, el hecho de esta seguridad de salvación, nos debe motivar a darle gloria a Dios con toda nuestra vida, con todo lo que hacemos. ¿Ok? Ahora, la semana pasada estuvimos considerando lo que es vivir en los caminos de Dios, ¿verdad? Estuvimos aprendiendo un poco, recordando un poco que Dios nos salva para vivir vidas que sean agradables a Él. Si tú te quieres preguntar cuál es la razón de tu existencia aquí en la tierra siendo un hijo de Dios, lo que tienes que tener clarito es que lo que Dios quiere es que tu vida le glorifique a Él, sea agradable a Él, que vivas de acuerdo a sus principios, ¿no? Y algo muy importante con respecto a eso es que nos ha dado una nueva naturaleza que está viva para Él y muerta para el pecado. Entonces, ahora podemos responder a los deseos de Él, ahora podemos responder a los deseos de la naturaleza que Él nos ha provisto. Y por tanto, para correr esta carrera, se nos exhorta que nosotros
cultivemos una mentalidad piadosa, ¿verdad? Que hagamos morir todo lo que pertenece a esa naturaleza pecaminosa, esa carne, y que nos vistamos de las virtudes cristianas, particularmente la virtud del amor, ¿no? Allí, eso fue en conclusión un poco lo que estuvimos viendo en estas 2 semanas. Y hoy vamos a empezar una clase que está dividida realmente en 2 semanas. Esta semana y la próxima tienen que ver con lo mismo. Y es que vamos a estar hablando sobre la comunicación con Dios, ¿no? Como toda buena comunicación, cuando hay una buena comunicación, se requiere que haya 2 sentidos en la comunicación, ¿verdad? Hay un receptor y hay un emisor, ¿verdad? Hoy vamos a comenzar viendo todo lo relacionado o lo básico relacionado a nuestra comunicación con Dios como receptores, ¿verdad? Como los que están escuchando a Dios. Entonces, en este tema que vamos a estar viendo, lo primero que debemos suponer o presuponer son 2 verdades directamente relacionadas a este título que está aquí. Esto de escuchando a Dios, bueno, hay 2 verdades que están íntimamente relacionadas y que son las siguientes. La primera verdad es que Dios habla. Si estamos hablando de escuchar a Dios, quiere decir que Dios habla, que Dios se comunica, ¿verdad? Y si Dios se comunica, la segunda es que nosotros escuchamos. Es decir, que hay un emisor y hay un receptor, ¿verdad? Eso es lo que implica el pensar, lo que vamos a estar viendo esta noche acerca de escuchar a Dios. Y considerando la importancia de esta lección, que es, yo creo que cuando nosotros, si Dios quiere, podemos apreciar estos principios de una forma bien clara, nos van a ayudar mucho porque de una forma especial nos ayuda a comprender la naturaleza que hay en esa comunicación con Dios, la naturaleza que hay en Dios comunicándose con nosotros. ¿Cómo es que realmente esto sucede? ¿Por qué sucede? ¿Para qué sucede? Y esto es importante, por un lado, de repente para alguien que está comenzando a conocer al Señor, esto es fundamental, es básico, pero también para nosotros que podemos tener mucho tiempo teniendo una relación con Dios y que probablemente podemos darnos cuenta inclusive que como que no estábamos tan claros de esta forma de comunicarnos que tenemos disponible. Así que como cristianos, nosotros obviamente queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Como cristianos queremos saber qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y para saber esto, entonces nosotros debemos aprender a reconocer cómo y qué nos ha revelado Dios, ¿verdad? Cómo y qué nos ha revelado, cómo y qué nos ha dicho, ¿no? Y cómo y qué nos ha revelado acerca de sí mismo, pero también acerca de la vida que Él nos llama a vivir como cristianos. Esos son 2 aspectos que como creyentes debemos considerar muy importantes. ¿Qué es lo que habla Dios de Él? ¿Qué es lo que nos comunica de Él? ¿Y qué es lo que nos enseña de la manera en que Él quiere que nosotros vivamos? Y para ayudarnos con esto, hoy vamos a estar trabajando con un salmo, el Salmo 19. Así que yo necesito que por favor todos busquen sus Biblias y puedan ubicarse en el Salmo 19. Salmo 19. ¿Ok? Vamos a estar leyendo el Salmo 19 ahorita. Y yo había pensado que pudiéramos hacerlo versículo cada uno, pero veo que con el tema de abrir micrófono, cerrar micrófono, se nos va a complicar. Entonces, yo le voy a pedir a Ani, si por favor podría leernos el Salmo 19 completo, del versículo 1 hasta el versículo 14. Salmo 19, 1 al 14 dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol.
Y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se ensoñeren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Gracias, Ani. Yo me imagino que la mayoría, si no todos, hemos leído este salmo antes. Es un salmo espectacular. Creo que es uno de los salmos de esos que deberíamos prácticamente hasta aprendernos todo, porque es un salmo hermoso, no solamente porque es un poema muy hermoso, pero también porque es muy especial. De hecho, hay unas palabras que quise colocar aquí que son de un teólogo, el hermano C.S. Lewis, y él escribe sobre este salmo lo siguiente. Le voy a pedir, por favor, Juan Carlos, si pudieses leer la pantalla. Ajá, ya, perdón. Aquí soy yo. Ahora sí, puedes abrirlo. Amén. Considero este es el poema más grande en el libro de los Salmos y una de las mejores letras musicales en el mundo. Amén. Este hermano habla de este salmo, ¿verdad? Con esa consideración y creo que ahora después de que lo estudiemos hoy más, si no lo has hecho antes, espero que te enamores de él como creo que deberemos enamorarnos los creyentes de ese salmo. Yo sé que toda la escritura realmente es para enamorarse de ella, pero siempre hay cosas como particulares, ¿verdad? Que creo que tienen tanto allí que nos pueden ayudar. Y en este caso vamos a dividir el Salmo 19 en tres partes para ver qué nos dice aquí la Biblia en cuanto a la manera en que Dios se comunica. Vamos a descubrir a través de este Salmo esa manera en que Dios está comunicándose con nosotros. Y vamos a empezar con una primera sección que incluye los versículos del 1 al 6. Esa primera sección de los versículos del 1 al 6, en los cuales descubrimos la alabanza de la creación, ¿no? Y hay una pregunta que podemos hacernos con esto, ¿no? Y es, ¿cómo nos habla Dios? Cuando nosotros miramos estos 6 versículos, ¿cómo nos está hablando Dios? ¿Verdad? ¿De qué manera nos está hablando? Y lo primero que podemos darnos cuenta mediante estos 6 versículos es que una forma fundamental mediante la cual Dios nos habla es a través de su creación, ¿verdad? Es a través de todo lo que vemos que nos rodea, que ha sido creado por Él. El salmista aquí hace una declaración general, ¿verdad? Él dice, los cielos declaran o los cielos cuentan la gloria de Dios. En otras palabras, el salmista mira arriba a los cielos, ve el firmamento, ve la belleza, no sé, de las estrellas o las muchas luces del atardecer o del amanecer, esos colores naranja, azulados, y dice que esto, lo que él está mirando con toda su maravilla, está declarando la gloria de Dios. Así de espectacular, ¿no? Ahora, fíjate en algo. Fíjate en las maravillosas acciones que atribuye el salmista a los cielos.
dice aquí que los cielos emiten palabras, ¿no? En el versículo 2. Les voy a pedir que tengan el Salmo allí abierto, manténganlo porque vamos a estar revisándolo, ténganlo allí a mano. Ahí en el versículo 2, ¿no? Habla de que emite palabras. Y de hecho, al parecer, si está emitiendo palabras, tiene unas cuerdas vocales bien fuertes, porque dice en el versículo 4 que toda la tierra, por toda la tierra sale su voz, que de un extremo a otro, ¿verdad? Están sus palabras. Entonces, en otras palabras, valga la redundancia, dicho de otra manera, la creación habla fuerte y claro. Habla allí fuerte y claro. Y está comunicando algo a todos los seres humanos, a todos los habitantes de esta tierra, todos los que nos encontramos bajo la túnica del cielo, a todos nosotros nos está comunicando algo. Ahora, si los cielos, y yo creo que de manera general nosotros podemos incluir a toda la creación, ¿verdad? Todo lo que vemos en la creación, los ríos, las cascadas, las montañas, todo lo que vemos en la creación, si todo eso habla, ¿qué nos está diciendo a nosotros, no? ¿Qué es lo que dice, no? Y para enfocarnos específicamente en este pasaje, vamos por un momento a pensar qué nos dicen los cielos, ¿no? ¿Qué nos revela la creación? ¿Qué nos está revelando? ¿Qué nos está comunicando? Y el salmista aquí busca y ve la belleza de los cielos y esto lo lleva a una única conclusión, ¿verdad? Cuando él ve esta maravilla, él ve esta creación, él llega a una única conclusión. Y esa conclusión es que hay un creador y que esto es obra de sus manos, ¿sí? Hay un diseñador creativo, dinámico, poderoso, que ha hecho toda esa maravilla que él está viendo allí. Y el segundo punto, que está de alguna forma como implícito en esta declaración de que hay un creador, es que si hay un creador, pues entonces nosotros somos criaturas que dependemos de ese creador, ¿sí? Hay un creador, está revelado allí en la maravilla que se ve en los cielos, hay un creador, hay un diseñador. Y si hay un creador, un diseñador, eso quiere decir que los que estamos dentro de esa creación somos pues creación de él, somos criaturas y dependemos de ese creador, ¿sí? Dependemos de ese creador. Ahora, en cuanto al primer punto, el hecho de que él es el creador, nosotros sabemos por la carta de Pablo a los romanos en el capítulo 1 que la creación es la gran prueba de la existencia de Dios. La creación da testimonio fiel, palpable, visible de la existencia de Dios. Y esta revelación, esta prueba de la existencia de Dios es lo que los teólogos llaman la revelación natural de Dios, ¿sí? Toda la creación, toda la naturaleza, todos los árboles, los animalitos, nosotros mismos somos un testimonio de esa existencia de Dios y es lo que se conoce como la revelación natural de Dios. Ahora, esta pista que nos da la palabra de Dios ahí en Romanos, que da evidencia o deja al descubierto de una forma clara que viendo la creación podemos reconocer la existencia de Dios, es tan tremenda que en Romanos capítulo 1, versículos 18 y 20, dice que debido a eso, los hombres, todos los seres humanos están sin excusa delante de Dios. No hay excusa para el ser humano. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Hermana Estelinda, por favor, si pudieras. Perdón. Ya vaya, que yo también tengo que acostumbrarme ya. Ahí está. ¿Sí? ¿Te salió el mensajito de...? Ahí, ok, perfecto. Ahora sí,
Ajá, sí. Romanos 1, 18 al 20 dice de la siguiente manera. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Gracias. De modo que no tienen excusa. La verdad declarada por Pablo en este pasaje es que la creación por sí sola, ella solita, hace que sea imposible para el ser humano vivir como si Dios no existiera. Realmente es imposible. Y sobre todo cuando el hombre dice, vive como si Dios no existiera, para luego excusarse diciendo que ignoraba que existiera. Es imposible para el hombre hacer eso. O sea, con todo y que lo niegas, y estás negando algo que está evidentemente allí. De hecho, hay unas palabras del teólogo Matthew Henry que tienen o que ponen una forma bien explícita y muy clara esta idea, ¿no? Hablando de los cielos, ¿no? Él describe lo siguiente, Matthew Henry escribe así. Todas las personas pueden oír estos predicadores, naturales o inmortales, hablarles en su propia lengua sobre las maravillosas obras de Dios. Gracias, Ruth. Está refiriéndose a los cielos, ¿no? Cuando Matthew Henry dice allí, todas las personas pueden oír a estos predicadores naturales, está refiriéndose a la creación, a lo que está visible allí, a los cielos, ¿no? Así que lo dice con la idea de que la creación en un sentido nos está predicando para que no haya excusa de que somos ignorantes de la existencia de Dios, ¿no? Y vemos que el hombre trata de justificar la creación, el Big Bang y todas esas ideas que saca y la evolución y todo eso, ¿no? Porque por desgracia la maldad del hombre no solo le hace fallar en reconocer al Creador, sino que aún peor, como Pablo lo menciona en el versículo 23 de Romanos 1, lo ha llevado a adorar la creación. Entonces, en lugar de reconocerla como muestra de un creador, ha decidido adorar esa creación. Así que es la realidad del hombre, que no acepta la verdad, aunque la tiene a la vista. Y sin duda, esta adoración que el hombre pone en práctica, pues tiene muchas formas, ¿no? Estamos hablando de la adoración que hacen a la creación misma, como el sol, la luna, las estrellas, todas esas cosas que adoran, los animales, etcétera, o la adoración que tiene la gente por otras personas, o la adoración a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando estamos idolatrándonos y cuando el hombre piensa solo en sí y solo para él y se cree como un Dios. Entonces, es importante que veamos y podamos reconocer en esa creación la gran maravilla que habla de ese Dios creador maravilloso. El hermano John Piper escribe algo en un libro que él tiene que se llama Los Deleites de Dios. Él escribe algo con respecto también a lo que comunica el mensaje que tiene la creación. Y él escribe y dice lo siguiente. Vamos a ver aquí. Si podría... Mari, ¿puedes leer allí? Está claro que la gloria de Dios es el mensaje principal que la creación quiere comunicar al ser humano. La gloria de la creación no es el mensaje principal, sino la gloria de Dios. Gracias. Entonces, aquí Piper está comparando la gloria de la creación con la gloria de Dios, diciendo que amar a la creación más o en lugar del creador es como, fíjense esta idea, es como si un hombre que está casado ama más el anillo de bodas que a su esposa. Esa es la figura, ¿verdad? Es algo que es malo y perverso pensar así, pero esa es la misma idea. Es la misma idea cuando el hombre quiere adorar, glorificar y exaltar la creación antes que al creador. A través de la creación,
Dios nos habla, nos dice que Él está allí, nos dice que Él tiene poder, nos dice que su carácter tiene ciertas cualidades, y eso está a plena vista, todo eso está a plena vista. Por lo tanto, nosotros en lugar de adorar la creación, debemos hacer como hace David aquí en el Salmo 19, ¿verdad? Él mira los cielos, los reconoce por los que son y exalta que son un reflejo de la gloria de Dios, un reflejo de la gloria de Dios. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer también: ¿cuáles son algunas de las cosas que la creación nos está diciendo acerca de Dios? ¿Cuáles son esas cosas que la creación nos habla de Él? Y aquí voy a nombrar solamente unos pocos casos de los muchos en los que la Escritura une a la creación con las cualidades divinas de Dios. O sea, refleja a través de la creación cualidades o características de lo que es Dios, de quién es Dios, de su naturaleza. Una de las cosas que podemos ver a través de la creación que habla de Dios es su poder, ¿verdad? Su poder. Vamos a leer en Isaías 40, versículos 25 y 26. Juan Carlos, por favor. 25, 26. Aquí. Dice así: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Amén. Amén. Así es. El poder de nuestro Dios se hace evidente entonces a través de la creación, ¿verdad? A través de la creación. También otra de las cosas que vemos que se hace evidente a través de la creación, que nos habla de Dios, es su sabiduría. Isaías 40, 28 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Gracias, Amén. Mari. Gracias. Entonces, su sabiduría, ¿verdad? Vemos que ¿quién le enseñó a él a programar el ciclo de los tiempos, de las plantas, de la naturaleza? ¿Quién le enseñó? ¿No? ¿Quién fue el que le dijo cómo hacer que la gravedad funcionara y que la Tierra rotara de la forma que debe rotar? Él es totalmente sabio, su entendimiento no hay quien lo alcance, ¿verdad? Entonces, tenemos que habla de su poder, de su sabiduría, pero también podemos reconocer que la creación nos dice acerca de Dios sobre su amor, sobre su compasión, sobre su provisión, ¿verdad? En otras palabras, la creación nos habla de su gracia común, la gracia que tiene para todos los seres que están en la tierra. En el Salmo 145 leemos así. ¿Me escucho? Sí. Okay. Salmo 145, 9, 15 al 16 dice: Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Amén. Gracias. Bueno es Jehová ¿para quién? Para con todos los seres humanos, aún aquellos que lamentablemente se perderán en el lago de fuego. Aún para ellos todas sus misericordias están expuestas en su creación, ¿verdad? Él es el que permite que los seres humanos sigan viviendo a pesar de que le están dando la espalda, a pesar de que no le están escuchando, a pesar que le están evadiendo. Es Él. Es su gracia, esa gracia general, esa gracia universal que está dispuesta allí en la creación para todos,
¿no? Y eso no lo dice la creación, de eso nos habla entonces. Ahora, otra cosa que podemos ver aquí en cuanto a la creación, en cuanto a lo que nos revela, o mejor dicho, recapitulando un poquito lo que estamos viendo, es que hay un creador y esto es obra de sus manos, la creación, ¿verdad? Así que, dado que Dios nos habla a través de la creación, revelándonos que hay un creador, pues además por lógica nosotros deducimos que Él es el creador y entonces si hay un creador, somos criaturas que dependemos de Él, ¿no? Y aquí volvemos al segundo punto. Si hay un creador, entonces somos criaturas que dependemos de Él. A ver, nosotros no creamos ni los cielos ni nada, ¿verdad? Nosotros no hemos creado absolutamente nada. No fue nuestra sabiduría, no fue nuestro poder, no fue nuestro diseño. Todo lo que vemos en el mundo físico, natural, ha sido creado por Dios. Nada de esto lo ha creado el hombre. El hombre ha creado cosas, como que no, ha desarrollado ciertos aspectos tomando de esa creación de Dios y ha hecho cosas, pero aún eso, aún esa capacidad creativa del hombre proviene ¿de quién? De Dios, ¿no? Entonces, al ser creados, al ser creación, dependemos de Él. Sabemos que Dios lo hizo y lo hizo Él solo, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta, cuando realmente podemos reflexionar en esto, eso nos obliga a que nos enfrentemos y confrontemos con nuestra propia dependencia de Dios. Cuando el ser humano puede abierta, transparente, humilde y sinceramente presentar, confrontarse con la verdad de la creación y con lo que nos muestra y reconocer que somos seres creados, que dependemos de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta de que nuestras propias capacidades creativas, todo lo que sabemos, todo lo que podemos ser capaces de hacer, ni siquiera es algo que nos pertenece directamente porque proviene de lo que Dios nos ha dado a nosotros también, lo que ha puesto en nosotros. Y una idea fácil como para entender esto tiene que ver con el hecho de que si tú construyes algo, si tú fabricas algo, si tú creas algo, pues tú eres dueño de eso, ¿verdad? Y cuando tú eres dueño de eso que has creado, ¿qué puedes hacer tú con eso? Pues lo que tú quieras, ¿verdad? Puedes hacer lo que tú quieras. Bueno, de la misma manera, nosotros podemos entender que siendo Dios el creador, siendo Dios el diseñador, siendo Él el dueño de toda la creación, incluidos tú y yo, entonces Él puede hacer con su creación lo que desee. Puede hacer lo que desee, como lo desee y cuando lo desee. Y qué importante, amado mío, es que para nosotros, hijos de Dios, esté tan claro el entendimiento de esa gran verdad. No, a ver, nosotros no podemos exigirle a Dios nada. No estamos en la posición de hacerlo porque definitivamente no tenemos ningún mérito para hacerlo, ¿sí? Entonces, qué bueno reconocer cuál es nuestro verdadero lugar, porque eso nos ayuda a apreciar esa gracia maravillosa que Dios nos muestra a través de su amor y a través de la vida que nos está permitiendo vivir, ¿no? Por otra parte, algo que también nosotros podemos considerar es que aunque no tengamos todas las piezas del rompecabezas del Evangelio, de esa verdad maravillosa del Evangelio, aunque no estén todas esas piezas allí plantadas en el corazón y en la mente de los seres humanos, cuando nosotros entendemos que hemos sido creados, ¿verdad? Y entendemos que necesitamos de ese creador, estamos a un paso, estamos caminando hacia ese encuentro de entender que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que estamos sujetos a quien nos creó. Ese fue el camino que nosotros tuvimos que transitar en algún momento para encontrarnos con la verdad del Evangelio y ser transformados por la obra del Espíritu Santo y llegar al entendimiento que necesitamos para poder poner nuestra confianza en Cristo. ¿Sí? Entonces,
esta misma verdad está disponible para todos los seres humanos. Todo el que pueda percibir la naturaleza, la creación, está siendo informado, está siendo, se le está hablando, se le está dando a conocer esta verdad. Entonces, por eso este reconocimiento de nuestro Creador, este reconocimiento de su obra en la creación, juega un papel vital en esa perspectiva que necesitamos tener acerca de quiénes somos realmente, ¿sí? Nosotros tenemos una idea de cómo funciona este tema de saber cuál es nuestra posición delante de Dios cuando leemos el libro de Job. No sé si has tenido oportunidad de hacerlo. El libro de Job es un libro muy, muy especial porque tiene muchas cosas que nos ayudan a entender un poco nuestra posición delante de Dios. Y hay algo en particular en los capítulos 38 al 42 del libro de Job que nos hablan de cómo Job, que como ustedes recordarán, Job por permiso de Dios es zarandeado por Satanás y realmente tiene que pasar situaciones bien difíciles al punto que pierde todo literalmente. Lo único que tiene es su vida y en enfermedad y todas estas cosas. Y Job en esta situación, después de que lamenta su condición, allí en el capítulo 38 tiene unas preguntas sobre la justicia de Dios, ¿no? Y comienza a exaltar su propia justicia delante de Dios. Y en este punto Dios pone a Job en su lugar y lo hace recordándole la maravilla de su creación. Y quería traer esto a colación porque Dios no usa otro argumento, usa su creación. Y él dice allí en Job capítulo 38, versículos del 4 al 11, le dice lo siguiente: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró las puertas del mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y yo establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y allí parará el orgullo de tus olas, ¿no? Y con esta tremenda, esto es un fragmento, pero cuando tú lees todo el capítulo 38, 39, te das cuenta de cuán maravillosamente Dios describe la complejidad y la genialidad de su creación de una manera tan espectacular que Job al final queda totalmente cambiado. Es otro. Ahora Job entiende más completamente a quién le está hablando, a quién se está dirigiendo y realmente a quién es el que él está acusando de ser injusto. Y ante esta confrontación, ante encontrarse con esta verdad, la única respuesta de Job fue silencio. En humillación, silencio. No estoy hablando de una humillación de que te pisotees, sino esa de reconocer que delante de este maravilloso creador no somos absolutamente nada. Y dice allí en Job, capítulo 40, versículos 3 al 5, entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. En otras palabras, no tengo nada. ¿Qué puedo decir, mi Dios? Aquí estoy. Me quedo callado, no tengo nada que decir, porque delante de la realidad que está allí, que no había apreciado y que tuvo Dios que desnudarle detalle a detalle, solo podemos guardar silencio delante de él. La maravilla, la magnificencia de la creación que está ahí tan poderosamente descrita por Dios mismo, hacen que Job
se dé cuenta de cuán dependiente era de Dios y de cuán ignorante era de los diseños de Dios. Pero eso, si Job no puede comprender, si Job no puede entender los designios de la creación física, que es lo que podemos ver aquí, ¿no? Si ante lo que está visible allí, Job se tiene que quedar callado, ¿verdad? Si ante lo que él puede ver se tiene que quedar callado, ¿cómo va a poder entender los designios de la justicia de Dios que no puede ver con sus ojos, ¿no? Y eso es lo que queda aquí en esta confrontación. La creación nos revela la gloria de Dios y nos muestra su dependencia, la dependencia que tenemos nosotros de Él. Ante esto es que cuando nosotros veamos los cielos, necesitamos saber cómo vamos a responder. En este caso, el salmista, cuando ve la gloria de Dios expuesta en esta creación, mirando los cielos, ¿cuál es la respuesta de él? Pues no es otra más que adoración y alabanza, ¿sí? Adoración y esa respuesta, así como el salmista que usó ese lenguaje poético aquí para escribir este salmo espectacular, para expresar su asombro, para mostrar su maravilla, para tratar de dejar ver la alegría que le dirigía a él, reconociendo a ese Dios maravilloso en lo que estaba viendo. Si así como el salmista lo puede ver, pues, ¿qué será que no podemos nosotros? ¿Será que nosotros no estamos viendo el mismo cielo, las mismas estrellas, eso mismo que maravilló a este salmista aquí, a David? Hermano, cuando puedas, a veces yo mismo preparando esta lección me cuestionaba a mí mismo cuántas veces he dejado pasar el gran privilegio que tengo de tener mi vista para poder ver un atardecer que se ve tan espectacular aquí desde la iglesia. Cuando se van poniendo el sol rojizo, naranja, azul, amarillo, y a veces he pasado y ni pendiente, ¿no? A veces veo que mi esposa, mi hijo toman unas fotos y tal y se emocionan viendo qué lindo atardecer. ¿Cuántas veces yo mismo no me he detenido a ver esa magnífica puesta de sol mirando allí al horizonte, ¿no? Yo te animo que, no sé si te pase como a mí, pero si te pasa, yo te animo a que hagas un parado en la próxima oportunidad y te animes a deleitarte en la puesta del sol, allí mirándola, o si estás cerca de una montaña, un atardecer, o si vivieses cerca al mar, ver el mar, el océano, y que mirándolo pueda venir a tu mente esta reflexión que estamos teniendo hoy y te sientas humillado por tu propia pequeñez, te sientas maravillado por el poder, por la majestad de ese Dios tan espectacular, capaz de hacer algo tan hermoso, tan único, ¿no? Y que cuando estés en esa situación, que puedas reflexionar humilladamente en tu condición delante de Él, esto te lleve a adorarlo, te lleve a alabarlo, te lleve a solo tener el deseo de darle gloria a ese Dios, ¿sí? Porque cuando eso suceda, estaremos teniendo la respuesta adecuada a lo que Dios está diciéndonos a través de su creación. A través de su creación. Ahora, para resumir lo que hemos discutido hasta ahora, tenemos que Dios nos habla a través de su creación y que la creación de Dios revela su gloria, su poder, su majestad y nuestra dependencia de Él. Entonces, ya que su revelación natural proclama que hay un Dios y que debe ser adorado y eso nos deja sin excusa, bueno, también tenemos que darnos cuenta que Dios no solamente nos habla a través de la creación, porque Él también nos habla a través de su palabra. Él también nos habla a través de su palabra. Y lo vemos cuando pasamos a la segunda parte del Salmo 19, de los versículos 7 al 11, que vamos a estar considerando ahora, ¿verdad? Vamos a estar viendo entonces lo que esta parte del Salmo nos dice acerca de la perfección de la palabra de Dios.
Y le voy a pedir, por favor, Cielo, si puedes leer el Salmo 19, 7 al 11 otra vez. 7 al 11 dice, allá va, déjame poner frente. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Hasta el 11. 11. Con Sí. ellos. Es guardarlo y hay grande galardón. Muy bien, gracias, Cielo. Bien, entonces, tan magnífica como es la revelación natural, ¿verdad? Que estamos viendo, que acabamos de ver, esa revelación que tiene que ver con toda la creación. Al final de cuentas, tenemos que reconocer que aunque es magnífica, espectacular, maravillosa, resulta simple e incompleta cuando la comparamos con la palabra revelada de Dios. Cuando hacemos esa comparación, nos damos cuenta que realmente la creación no dice todo, ¿no? Específicamente aquí en el Salmo 19, David se refiere a la ley del Señor, ¿verdad? Dice que la ley es perfecta. Y dice que los mandamientos son la divina ley de Dios que Dios dio a su pueblo. Ahora, curiosamente, fíjense esto, nosotros sabemos por Éxodo capítulo 31, versículo 18, que esa ley a la que se refiere David comenzó literalmente con la palabra escrita de Dios, ¿verdad? Cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, ¿quién los escribió? ¿No fue Dios con su dedo en la piedra? O sea que literalmente estamos hablando de la palabra escrita de Dios, ¿no? Por otra parte, es importante también recordar que en el momento en que David está escribiendo esto, Jesucristo obviamente no había venido, no estaba todavía en la tierra, le faltaba por venir, no se había escrito el Nuevo Testamento. Sin embargo, aquí vemos que a través de la ley, Dios le revela a los israelitas su carácter, su moral, ¿verdad? A través de la ley. Y David afirma entonces en este salmo que Dios nos habla o se revela a nosotros a través de su palabra, ¿no? Y este es el otro aspecto que necesitamos reconocer de esa comunicación que Dios tiene con nosotros, ¿no? Y no solamente dice allí que nos habla a través de su palabra, sino que esa comunicación a través de su palabra es perfecta. Su palabra es perfecta. Entonces, en este salmo, nosotros encontramos dos formas primarias dadas a nosotros a través de las cuales Dios nos está hablando, ¿verdad? Esas dos formas primarias que Dios nos da son a través de su creación y a través de su palabra. Si tú quieres, si te preguntabas cómo Dios me va a hablar, cómo yo hago para que Dios me hable, quiero escucharle, bueno, allí está. Tú quieres reconocer las maravillas de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, el amor de Dios, mira la creación. Mira la creación. Pero quieres ahora también saber algo más particular de lo que Dios nos quiere decir, veamos su palabra. Y es lo que vamos a profundizar ahorita en cuanto a lo que el mismo salmista nos está describiendo acerca de la palabra de Dios. Mira, el salmista aquí describe la palabra de Dios de la siguiente forma, y lo vamos a ver muy rápido, ¿verdad? Dice que la palabra es la ley y la describe como perfecta primero, ¿no? La palabra de la ley de Dios es perfecta, la ley de Jehová es perfecta. Y aparte de su perfección, está también ese efecto para revivir el alma y dar vida que tiene esa palabra perfecta, ¿verdad? Esa palabra que es viva y eficaz.
Además, como dice en el versículo 7, la palabra de Dios es digna de confianza, ¿verdad? Porque el testimonio de Jehová es fiel, es digna de confianza esa palabra. Además, la palabra de Dios da sabiduría, ¿verdad? Hace sabio al sencillo, dice allí el pasaje. También vemos que la palabra de Dios es verdad, porque los mandamientos de Jehová son rectos. Él habla verdad. Y también vemos que la palabra de Dios alegra el corazón y alumbra a los ciegos, a los que no tienen la visión clara. ¿Y por qué tiene la palabra este efecto? ¿Por qué la palabra de Dios puede ser perfecta, digna de confianza, llena de sabiduría, verdad y todo eso? Bueno, porque la palabra de Dios, su ley, tiene a Dios, el omnisciente, todopoderoso, creador de todas las cosas, como su autor, porque Él es el autor, porque proviene de Él, ¿no? Por eso cuando nosotros vemos estos subproductos de la revelación de Dios a través de su ley, esos subproductos como el gozo, la iluminación, la sabiduría, pues nos damos cuenta de que esa palabra tiene un origen divino, tiene un origen que no es de este mundo y que solo es de Dios, ¿no? Hoy en día, tristemente, hay una tendencia a descuidar la ley como algo que no es importante ya para el creyente por causa de Cristo, ¿no? Hay algunos que tienen la idea de que ya no es necesaria la ley para nuestras vidas porque hemos sido liberados del yugo de la ley. Algunos piensan que el evangelio, por ser la buena noticia de que Jesús nos liberó de la ley, del pecado y de la muerte, pues entonces ya la ley simplemente se convierte en algo que nos dificulta o nos pone peso, como lo ponían los fariseos, y que no hace nada en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que entender que realmente la ley no solo es que sigue siendo la ley de Dios, sino que sigue siendo importante para nosotros como cristianos. Sigue siendo algo de vital importancia para el creyente. Y por eso necesitamos recordar un par de cosas con respecto a la revelación de Dios en su ley. Unas cositas que es necesario que tengamos siempre presentes en por qué la ley sí es importante, por qué sí tenemos que considerarla. La revelación de Dios en su ley, en primer lugar, tenemos que reconocer que Cristo no vino a destruir la ley o a destituir la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? Él no vino a acabar con la ley, sino a cumplir la ley. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y esto es Jesús hablando, ¿verdad? Así que la ley todavía nos revela la santidad de Dios y nos muestra cómo Él desea que vivamos, nos indica cuál es la manera en que un hijo de Dios debe vivir, nos dirige a Cristo, al modelo que vivió una ley de manera perfecta, ¿verdad? De hecho, nosotros sabemos por los evangelios que el resumen de la ley y los profetas, como dice en Mateo capítulo 22, es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Allí se resume toda la ley. Entonces, cuando consideramos esto, por un lado sabemos que el cristianismo no se trata de una lista legalista de reglas y leyes sobre qué hacer o no hacer, eso no es el cristianismo, pero por el otro lado, también tenemos que reconocer que los mandamientos que se encuentran en la palabra de Dios, las ordenanzas, cualquier cosa que Dios dirija a hacer y que nos reflejan esa santidad perfecta de Dios, la belleza del carácter moral de Él, pues también nos ayuda a conocer el tipo de vida que Él nos ha llamado a vivir. ¿Sí? Por eso la ley es algo que está allí y sigue mostrándonos lo mismo, nuestra incapacidad para que nosotros nos acerquemos a Cristo y nos demos cuenta de la manera en que Dios quiere que vivamos. Y en segundo lugar, la ley también hace algo y es revelar nuestro propio pecado,
¿verdad? Así como el apóstol Pablo lo indica en su carta a los romanos, en Romanos capítulo 7, él habla justamente de eso, cómo él reconoció su estado pecaminoso en esa religiosidad en que vivía cuando pudo darse cuenta, ver a través de la ley el pecado, su condición. Y este reconocimiento, reconocer esto, nos dirige entonces a mirar a Cristo, a verlo a Él, el único que siempre cumplió la ley perfectamente y que se hizo nuestro sustituto, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos tener su justicia. Hemos sido justificados por Él. Así queda en evidencia nuestra incapacidad. Cuando vemos la ley queda en evidencia que somos incapaces de vivir de manera completa en conformidad con la ley moral de Dios, y por eso también nos anima a darnos cuenta que necesitamos de Cristo, necesitamos de su obra en nuestro favor. Y allí viene a mi mente lo que Jesús dijo en Juan capítulo 5, Juan 15, 4 y 5, cuando él dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer. ¿Sí? Otro detalle que podemos ver es el valor de la ley de Dios. ¿Qué valor tiene? ¿Qué tan valiosa es la revelación de Dios a través de su palabra? ¿Qué tan valioso es? Y David, continuando con el pasaje del Salmo 19, compara la ley de Dios con el oro y la plata, ¿verdad? Dice en el versículo 10 que son la ley de Dios, sus estatutos, sus principios, son más deseables que el oro, más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, ni siquiera es cualquier oro, oro refinado. Y no sé, pero ¿será que el oro es deseable? Ha sido deseable desde épocas inmemoriales, ¿verdad? Desde que el hombre existe tal vez. Y sigue siendo deseable, porque si usted tiene mucho oro, va a vivir muy bien, aquí en la tierra por lo menos, ¿no? Hablando humanamente. No podemos negar eso, ¿verdad? De manera que lo que David esencialmente está implicando cuando habla aquí en esa comparación del oro y la ley de Dios, es que las ordenanzas de Dios, que sus leyes, sus principios, sus mandamientos, son los verdaderamente únicos que pueden hacernos ricos en cosas que no perecen, en sabiduría, en gozo, en verdad, ¿verdad? Esos tesoros que ni el ladrón roba, ni la polilla destruye, ni el óxido puede corromper. Bueno, esos que no habrán de agotarse en la eternidad. Esos son los tesoros que guarda la ley de Dios para la vida de los creyentes. Es por esto que hay algunas verdades que necesitamos tener en cuenta cuando consideramos el valor de la ley de Dios. Y entonces tenemos que pensar en que la ley de Dios, en primer lugar, y creo que lo más importante es que el valor de la palabra de Dios radica en el hecho de que nos lleva a un conocimiento más completo y más íntimo de Dios mismo. Si hay algo más, ¿qué puede haber más espectacular, más valioso, más importante que el hecho de que la palabra de Dios nos puede dar a conocer lo más íntimo que Dios se ha revelado al hombre? ¿Ah? Esto lo vemos muy claramente en Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5, que le voy a pedir a Yanis si lo puede leer, por favor. Hijo mío, si recibiréis mis palabras y mis mandamientos, guardarás dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diréis tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como al tesoro, entonces entenderáis el temor de Jehová y hallarás
el conocimiento de Dios. Amén. Y de acuerdo aquí a Proverbios, la manera entonces de conseguir ese conocimiento de Dios es buscando a Dios. Y es buscándolo a través de lo que su misma palabra nos está revelando. Además, así como las leyes de Dios nos llevan al conocimiento de Él, también añade beneficios a eso. No solamente nos da a conocer a Dios, que ya eso tendría que ser suficiente, pero también dice que, según el pasaje que estamos viendo aquí en Salmo 19, que también añade beneficios. ¿Y qué dice David en el versículo 11 que las leyes de Dios hacen por nosotros? Bueno, dicen, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Hay grande galardón. Entonces, en buscar la ley, en seguir el conocimiento de Dios a través de su palabra, también trae galardón. Hay recompensa en eso, una recompensa espiritual y eterna en eso, ¿no? Por otra parte, eso también nos indica o nos deja ver que la palabra de Dios nos advierte, la ley de Dios nos advierte. Y esto significa que la obediencia a las leyes de Dios está diseñada de tal manera que nos previene del mal. Nos ayuda a no caer en la trampa, nos ayuda. Yo pensaba en esto y pensaba como si a mí me dieran un plano guía para transitar un pasaje, un camino lleno de bombas, de minas, y me dieran el plano para yo tener que poder caminar sin pisar una de estas bombas. Bueno, algo así es la palabra de Dios. La ley de Dios nos advierte de manera tal que podamos estar prevenidos del mal. Proverbios, de hecho, es un gran ejemplo de cómo seguir los caminos de Dios. Allí está, no en balde, la sabiduría en todo su esplendor derramada. De hecho, yo he encontrado allí en Proverbios muchas cosas que he escuchado en el mundo de gente que no es creyente y que han sacado de allí. Hasta aún los incrédulos usan frases y principios de Proverbios para sus argumentos. Así como Proverbios nos muestra, nos da ejemplo de cómo seguir los caminos de Dios y cómo esos caminos están expresados en su ley y cómo seguir esos caminos de manera que nos alejan del mal, pues este para mí debe ser, creo que para todos, un manual a considerar siempre, ¿no? Proverbios es un recurso que si tú quieres una sabiduría práctica, es un libro que hay que leer. Que hay que tener presente constantemente. Hay varios pasajes que me ha gustado memorizar y que quiero aplicar, porque lo bueno de Proverbios es que tú encuentras cosas para aplicar. Tú puedes aprenderte un versículo de Proverbios y seguramente será algo que tú puedes poner en práctica. Es una buena estrategia, ¿verdad? Hay uno en particular, Proverbios 3:27, que yo desde que me lo aprendí, es algo que no me lo aprendí solo para saber el versículo, sino para que cada vez que tuviera la oportunidad me acordara de ponerlo en práctica. ¿Ah? Ese proverbio dice, Proverbios 3:27, no niegues ningún favor a quien te lo pida, si en tu mano está otorgarlo. Y eso se ha convertido en mi vida en algo que yo quiero poner en práctica y que viene a mi mente cada vez. Esa es la manera en que trabaja la palabra de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, David dice que guardarlos, la ley de Dios, guardar los principios de Dios, trae recompensa, grande galardón, ¿verdad? Por lo cual la ley, entonces, nos otorga grandes beneficios. ¿Y qué beneficios? Bueno, primeramente nos aporta el conocimiento de Dios, que estábamos viendo hace un momento. Vemos también que nos guarda del mal, porque nos advierte, nos da gozo, nos da sabiduría, nos da guía para esta vida, ¿no? Pero no solo eso. Nosotros también sabemos que al final, cuando se pase la cuenta total de toda esta historia, nuestra recompensa por obedecer la palabra de Dios no se va a encontrar ni siquiera en esta vida, sino en la siguiente vida, donde Pablo nos dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, nos dice así. Cosas que ojo no vio,
ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que les aman. Amén. Así es. ¿Sí? Dios ha preparado para los que amamos a Dios cosas que no hemos visto, ni hemos oído, ni han subido a corazón de nadie, y que por la eternidad van a estar allí para nosotros. Hay galardón, hay galardón. Entonces, retrocediendo por un minutito, si Dios nos revela su poder, su sabiduría y su amor a través de la gracia común, ¿verdad? Esa gracia de tipo general en la creación, entonces su palabra, que es lo que estamos viendo ahorita, expresada a través de su ley, nos revela el carácter moral de Dios, que es su santidad, y nos dice cómo Él desea que vivamos, ¿verdad? Así que, resumiendo los versículos 7 al 11, lo que nos dice aquí la palabra es que Dios se comunica con nosotros directamente a través de ella, en lo que los teólogos han denominado la revelación especial, ¿sí? Es la revelación especial de Dios, ¿verdad? Y después de la breve interrupción, entonces seguimos. Ahora, lo que nosotros podemos ver en el Salmo es que David, a causa de encontrarse con estas verdades, estas dos revelaciones, estas formas en las que Dios se comunica, él hace un autoexamen, ¿no? Y después de reflexionar sobre la gloria de Dios, que está revelada a través de su creación allí, y ver la verdad revelada en la palabra de Dios, David se siente como humilde, ¿no? Se siente poquitico, y reconoce su imperfección, reconoce su pecado, y esto le lleva a confesar delante de Dios y finalmente a una oración para ser irreprensible delante de Dios, ¿verdad? Que es como termina el Salmo 19. Él observa allí, entonces, todo esto, y esa confrontación los lleva a caer delante del Señor pidiendo, rogándole que le ayude. Así que vemos que él cierra con una oración pidiendo que sus palabras, que sus meditaciones, que sus pensamientos, todo esto sean agradables delante del Señor. Porque el deseo de David, entonces ahora, se convierte en agradar a Dios. Por eso cuando les comentaba hace un momentito de que puedan tomarse un segundo cada vez que vean el amanecer, el atardecer, o tengan la oportunidad de admirar algo de la creación, puedas hacer el ejercicio del salmista, ¿no? De ponerte allí, de darte cuenta cuán chiquiticos somos y cuánto necesitamos de este Dios maravilloso. Aquí David nos da un modelo mediante el cual nosotros deberíamos considerar no solamente tiempo para meditar en la revelación de Dios, ¿no? No solamente tiempo ahí embelesados en la creación, sino también para ser desafiados por esa revelación, ¿no? Desafiados de manera que humildemente allí en oración a nuestro Padre nosotros podamos pedirle que cambie todo aquello que precisa ser transformado en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas no necesitan ser cambiadas, no? Pero no vamos a llegar a ese punto si no hay un reconocimiento humildemente, ¿no? Donde humildemente nos postramos a reconocer que realmente necesitamos cambiar, que hay cosas que el Señor debe transformar en nuestras vidas. De manera que la pregunta para nosotros aquí debería ser, ¿seguiremos el ejemplo de David? ¿Será que vamos a seguir ese ejemplo? ¿Tomaremos tiempo para considerar lo que Dios nos está diciendo? ¿Le vamos a pedir diligentemente que utilice su palabra para cambiarnos? ¿Ah? Esas son excelentes preguntas, creo yo, para meditar esta semana. Para que esta semana, mientras seguimos en nuestro estudio, esperando la próxima lección, puedas meditar en eso realmente. Considerarlo. A veces, te lo digo, no lo digo por ti, lo digo por mí. ¿Cuántas veces realmente no tomamos tiempo para meditar en el Señor, en cosas tan simples que deberíamos meditar, ¿no? Entonces, te animo a eso, a que aproveches en el trajín de tu día a día, que seguramente puedes tener muchas cosas que hacer, tomes un tiempito y aproveches para considerar lo que el Señor nos dice.
Antes de continuar y ya para ir finalizando en 2 puntos que nos quedan, solo quiero destacar brevemente algo que se reconoce como la teología implícita o una reflexión teológica del Salmo 19, ¿no? Y vamos a verla de una forma muy sencillita, ¿verdad? Esa teología implícita del Salmo 19, ¿no? La primera cosa que vemos es en la primera parte del Salmo, versículos 1 al 6, es que la gloria de Dios, la majestad de Dios, el poder de Dios, el dominio de Dios, es evidente a través de la revelación natural de la creación, ¿sí? De ahí deducimos eso. Vemos que nos muestra este Salmo que la gloria de Dios es visible allí, está disponible allí, su majestad, su poder, su dominio. La otra cosa que vemos es que las Escrituras son la inerrante e infalible revelación especial de Dios, revelando sus justos requerimientos y dando vida a aquellos que los obedecen. Vemos también de este Salmo que la palabra de Dios, su ley, que es perfecta, es infalible, no falla, no tiene error, ¿no? Y es una revelación especial porque está diseñada para sus hijos, para que podamos nosotros conocer, entender, aprender de Dios y podamos seguir los justos requerimientos que Él tiene en nuestras vidas. Y la tercera cosa que vemos de esa revelación especial la encontramos en los versículos 12 al 14 y tiene que ver con la respuesta ante la revelación de Dios, ¿verdad? Como estábamos viendo ahorita, el salmista se humilla delante del Señor. Y ya sea que estemos admirando la creación, o sea, esa revelación natural, o ya sea que estemos deleitándonos en la palabra de Dios, en esa revelación específica, el llamado es a arrepentimiento humilde y fe. Ese es el llamado, a que podamos postrarnos en arrepentimiento y fe. Esencialmente, entonces, el Salmo 19 nos da una referencia de lo siguiente, de cómo Dios nos habla a nosotros, ¿verdad? Nos da una referencia de cómo nos dice Dios a nosotros que debemos vivir, cómo Él nos comunica lo que Él quiere que hagamos y cuál ha de ser nuestra respuesta a su revelación, ¿sí? Cómo Dios nos habla, qué nos está diciendo y cuál ha de ser nuestra respuesta a esa revelación. Antes de concluir, entonces, debemos notar también que la prioridad de la palabra de Dios es enseñada no solamente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de los Salmos y alguien podría decir, bueno, claro, pero eso era para el Antiguo Testamento. No, también esa prioridad nos es enseñada en el Nuevo Testamento, ¿no? Antes de que Cristo ascendiera al cielo, Él prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo sería enviado para recordarles todo lo que Cristo había enseñado, todo lo que Él había estado enseñando, el Espíritu Santo se los iba a recordar, ¿verdad? Y detrás de esto estaba la gran verdad también de que su palabra sería para nosotros, en el caso de nosotros, la manera en que el Espíritu Santo nos revelaría eso que Dios quería comunicarnos, ¿no? Eso que habían oído los apóstoles y escuchado de Cristo directamente. El teólogo Wayne Grudem escribió con respecto a esta revelación dada a los apóstoles que porque nosotros ahora tenemos que verla desde la perspectiva de ellos, ¿no? O sea, son ellos la fuente de esa revelación, los que Dios usó. Y dice Grudem lo siguiente, le puedo pedir por favor, a ver, a la hermana, a ver quién está por aquí, quién ha perseverado, a la hermana Estelinda, ¿podrías leer por favor? Listo, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Ajá, se me fue la pantalla del pastor. Ahora sí. Dice, los apóstoles entonces tienen autoridad para escribir palabras que son palabras de Dios, iguales en estatus de verdad y autoridad a las palabras de las escrituras del Antiguo Testamento. Hacen esto para registrar, interpretar
y aplicar a la vida de los creyentes las grandes verdades sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo. Gracias, hermana. ¿Sí? Entonces, el hermano Gruden nos muestra y nos deja ver, ¿no? Algo que es lo que tratamos de comunicar, como ese mensaje que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, escrito por los apóstoles, es también ese mensaje de Dios, porque también fue por inspiración de Dios. De hecho, leemos en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17, lo siguiente. Si puede leer, por favor, Belén. 2 Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gracias, Belén. Entonces tenemos aquí en el Nuevo Testamento una fuerte afirmación de esa prioridad de la Escritura como la forma en que Dios nos habla. Es ella, es la Escritura la que nos habla hoy a nosotros, de esa forma específica. Y nos da respuesta a cuál es el origen y el propósito de la Escritura, aquí en este pasaje, ¿verdad? Pensando en el Nuevo Testamento y obviamente en toda la Escritura. Ahora, ¿cuál es el origen? El origen, pues obviamente es Dios, porque proviene de Dios, es inspirada por Dios, de manera que las palabras de Pablo refuerzan esa verdad de que la Escritura es la forma principal en que Dios nos habla de manera específica. Ahora, ¿cuánto de la Escritura es inspirado por Dios? Dice allí que toda la Escritura, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, no una porción, no solo el Nuevo Testamento, no solo el Antiguo Testamento, es toda. Y no solo nuestros libros favoritos, no solo, ni solamente los versículos que te gustan, esos que hablan de que te bendeciré y te prosperaré, o lo que todas esas cosas que le gusta a la gente sacar por allí, ¿verdad? ¿No? O que te vas a tener un cuerpo nuevo, una ciudad celestial. No, también esas partes oscuras, esas partes difíciles, todas son inspiradas por Dios. Esas que nos ponen allí, nos muestran nuestro pecado, nos dicen, estás mal, estás viviendo de forma incorrecta, no me agrada. Esas también son inspiradas por Dios y son útiles para nuestro crecimiento en santidad y en piedad. Para eso están allí. En toda la Escritura se nos dice algo acerca de Dios, en toda. Y se nos dice algo acerca de cómo vivir como sus hijos. Por ejemplo, nosotros nunca entenderemos la profundidad de la soberanía de Dios si nosotros dejamos de leer el libro de Éxodo, por ejemplo. Si dejamos de ver cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto y les proveyó a ellos y les cuidó en el desierto y todo eso, no podríamos conocer esa profundidad de la soberanía y el cuidado de Dios. Tampoco entenderíamos acerca de la fidelidad de Dios y de su justicia si nosotros no leemos a los profetas, si no leemos los libros de los profetas. Entonces, es fundamental entender que toda la Escritura tiene algo que decirnos. Y lo que es muchísimo más importante, si nosotros ignoramos los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Número, nunca podríamos haber entendido cómo el Antiguo Testamento está anticipando a Cristo y cómo Cristo cumplió la ley del Antiguo Testamento y cómo es que nosotros necesitamos de ese Salvador maravilloso. Nunca. Es por esto que lo que espero que nos anime este tiempo que hemos tomado es que tomemos en cuenta la palabra de Dios. Si no la estamos aprovechando como deberíamos, que esto nos anime a aprovecharla más.
No es cualquier libro, no es cualquier libro, es provechosa. Y mientras andamos con el Señor, es la única guía fiel, fidedigna para vivir de manera que le estemos glorificando, le estemos honrando, le estemos alabando a Él. ¿Sí? Por eso cuando vemos aquí el propósito de la Escritura, que está aquí en 2 Timoteo, según este pasaje, pues hay dos cosas que están como propósito claro, ¿no? La primera que vemos es que nos hace sabios para nuestra salvación. Y aquí cuando Pablo dice que la palabra de Dios nos hace sabios para salvación, pues se está refiriendo a que todo lo que necesitamos saber, todo lo que necesitamos conocer, entender acerca de cómo reconciliarnos con Dios, pues se encuentra en la palabra. La manera en que tú llegaste a poner tu confianza en Cristo fue porque, viendo lo que la palabra te decía, entonces fuiste llevado a ese entendimiento que te concedió la fe necesaria para creer en Él. Así que nos deja saber esto, la palabra nos deja saber cuál es nuestra condición, nos deja saber cuál es nuestra incapacidad de cambiar esa condición y obviamente nos guía a Jesús. Entonces la Escritura no está diseñada principalmente para enseñarnos cómo ser buenos administradores de nuestro dinero, no está para enseñarnos principalmente cómo es que podemos ayudarnos en las relaciones. No, esa no es el principal propósito de la Escritura. El principal propósito es enseñarnos el camino a Dios, hacernos sabios para salvación. Y el segundo propósito que vemos aquí en este pasaje es que la Escritura nos equipa para toda buena obra. Y una vez más, vemos aquí que Pablo nos lleva nuevamente a ese concepto de la vida de un cristiano que debe caracterizarse por buenas obras, ¿verdad? Esto lo hemos estado viendo desde la primera lección, allí como aplicación en ser salvados por Dios y luego viviendo en los caminos de Dios. Hablamos acerca de eso y volvemos a verlo aquí. En la vida práctica del creyente, Dios nos ha dispuesto para buenas obras, ¿verdad? No solo es que debemos hacer buenas obras, no solamente es que debemos hacer cosas buenas y luego que nos dice, mira, tienen que hacer buenas obras, pero no nos da pistas sobre qué es esto, ni qué significa, o no nos orienta, no nos instruye. No, todo lo contrario, la palabra no solamente nos dice que hay que hacer buenas obras, nos indica cuáles son esas obras, nos instruye, nos exhorta, nos enseña acerca de todo lo que incluyen esas buenas obras. Por eso necesitamos conocer la palabra, por eso necesitamos estudiarla. Yo a veces escucho hermanos luchando en sus vidas prácticas, y el problema que están teniendo es sencillamente que no hay conocimiento, hay ignorancia de lo que Dios está demandando, de lo que Dios está diciendo, y muy importante, ignorancia de que Dios mismo es quien provee todo el poder necesario para que podamos vivir de esa manera. Entonces, al considerar esto, yo creo que es importante tener en cuenta que la Biblia definitivamente es algo, un libro práctico, ¿verdad? Algo para la vida práctica de nuestras vidas. No es solamente para un conocimiento, llenarnos de entendimiento, de historia, es para que pongamos en práctica. Y a menudo yo he escuchado a cristianos decir que hoy en día la gente necesita sermones que sean prácticos, sermones dinámicos, y tú ves que pues hay un esmero a veces por el predicador de inventar formas de atraer y de ser atractivo, y lo triste es que muchos lo dicen de tal forma que pareciera que si el predicador no es creativo y no tiene un estilo y no hace cosas espectaculares ni llamativas, entonces la Escritura como que no tiene el poder para hacer lo que tiene que hacer. Como que la Escritura no puede conseguir esas aplicaciones prácticas que ella misma provee. Sin embargo, Pablo dice que la Escritura nos equipa
es la Escritura, no es el predicador, no es el maestro, es la Escritura la que nos equipa para realizar toda buena obra que Dios nos ha llamado a hacer. Ella en sí misma es suficiente. Ella en sí misma es suficiente. Y como lo dije, fundamentalmente nos revela quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo nos podemos reconciliar con Él. Así que con este conocimiento, Dios nos equipa para vivir una vida que refleje esa esperanza que tenemos en Cristo, ¿verdad? Esa vida de esperanza, esa vida segura, esa vida en la que, o sea, nosotros podemos estar confiadamente sabiendo que no importa el día que toque partir de aquí, vamos a un lugar mejor. No mejor, muchísimo mejor, ¿no? Por ejemplo, la palabra nos dice también, pensando en las cuestiones prácticas, nos dice cómo comportarnos como cónyuges, nos dice cómo ser padres, cómo ser buenos vecinos, cómo adorar a Dios, lo que significa vivir una vida honesta, recta. Nos dice cómo los cristianos deben tratarse entre sí, ¿verdad? Y también tiene mucho que decir sobre cuestiones del carácter personal, sobre la ira, la lujuria, la tentación, lo que debe motivar tu fidelidad en el trabajo, cómo ser verdaderamente humilde, cómo ser buenos administradores de esas bendiciones que recibimos de Dios. Hay una lista que podríamos aquí tardarnos todo el resto de la vigilia, ¿verdad? Pero el punto es, amado hermano, el punto es que Dios nos ha hablado de forma perfecta a través de su palabra. De manera que cuando la estudiamos, lo que estamos haciendo es equipándonos. Lo que estamos haciendo en estas semanas, aunque tal vez parezca sencillo o lo que sea, es eso, es preparándonos, equipándonos con todo lo que necesitamos para esta carrera. No solamente para cumplir los desafíos de esta vida, ¿no? Que ya es algo importante y es bueno, pero también para superar esas barreras de manera tal que nuestras vidas sean gloria a Dios, ellas no sean solamente nuestra expresión en la boca, gloria a Dios, sino sean nuestras acciones las que griten gloria a Dios. Así que cuando los cristianos dicen, y esto es otra cosa que es bueno reflexionar, cuando un hermano dice, Dios me habló en un sueño o en una oración y me dijo que hiciera esto y lo otro. Amado, tengamos cuidado. A ver, es posible que Dios elija comunicarse con alguien a través de medios extraordinarios. Él es Dios, Él es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero no pierdas de vista, amado, que esa no es la moda, perdón, no es la manera, no es el modus operandi regular que vemos que Dios nos muestra en su palabra. Y además, tengamos en cuenta que Dios nunca nos ordenaría hacer algo que sea contrario a su voluntad, como está revelada en la Escritura. ¿Sí? El que ha elegido revelarse a nosotros a través de su palabra es Él. Él decidió hacerlo así. Y esa palabra tiene su cumplimiento en la persona y en la obra de Cristo. Así que cada experiencia que tengamos, mi amado, yo no quiero controversia aquí en este punto, pero cada experiencia que puedas tener, cualquier iluminación de la verdad que puedas pensar que viene de Dios, mi amado, debe ser sencillamente examinada a través de la lente de la Escritura, de la palabra de Dios. Todo lo que hemos estado viendo, ojalá que tú tomes tiempo también para ver tus versículos, darte cuenta y cotejarlo, llevarlo a la palabra en oración, que sea la palabra de Dios la que nos está hablando. ¿Sí? Muy importante, porque es como Dios se ha revelado a sí mismo y es su voluntad, su voluntad primaria, que nuestras vidas, es decir, que nosotros, nuestra manera de vivir sea como santos irreprensibles delante de Él. Y para eso nos dio su palabra, que es suficiente. En conclusión, hemos visto hoy que Dios se revela a sí mismo a través de la creación y especialmente a través de su palabra, de manera específica en la Biblia. ¿Verdad? Entonces, la creación, que es la revelación natural, y la Biblia, que podemos llamarla la revelación
creación especial. También vimos que la creación revela el carácter de Dios, ¿verdad? Revela, es como una huella dactilar que nos habla de la identidad de Dios. Así como la huella dactilar es lo que te identifica y te diferencia, la creación también revela esa singularidad del carácter de Dios. Y vimos también que su palabra es parte integral de nuestra salvación, porque la Biblia revela la justa demanda de Dios sobre nuestras vidas, revela nuestra justa condenación bajo su ley y nos revela también el único camino a la salvación, que es Cristo, ¿verdad? Eso es gracias a la Escritura. También nos muestra a través de sus leyes, sus principios, sus mandamientos, que nos muestran de manera perfecta el camino a seguir, ¿verdad? La ruta. Y, por último, nos enseña y nos equipa para toda buena obra. La Escritura también nos enseña y nos equipa para vivir una vida que sea agradable a Dios. Por eso, para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, tenemos que escuchar lo que Él nos ha dicho, es decir, estudiar la Biblia. Tenemos que ser estudiantes de la Biblia, leerla, meditar en su consejo. Y que cuando nos confronta en algo, no lo desechemos, no busquemos tratar de acomodar la Escritura a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que amoldarnos a la palabra de Dios. Entonces, cuando tú veas en la palabra algo que te está hablando directamente y te está diciendo, no es esa la forma de vida que yo quiero para ti, no lo deseches. No lo deseches, porque vas a estar dejando de lado la oportunidad que Dios te está dando de ser transformado como Él desea, ¿no? Necesitamos estudiar con otros cristianos, como lo estamos haciendo aquí, asistir fielmente a la predicación de la palabra en nuestras iglesias, en nuestros cultos. Y obviamente, no solamente ser unos grandes oidores, también aplicar a nuestras vidas esta palabra acompañada de oración. Y por eso, la semana próxima vamos a estar continuando con la otra parte de esa comunicación con Dios, que es hablar con Él, ¿no? Que es también bien especial para que la tengamos en cuenta.